Buenas tardes, soy Carlos Argañarás, soy médico psiquiatra y trabajo en el área de neuropsiquiatría. Bien. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de lo que es la agresividad en personas con Alzheimer. Antes de meternos directamente en lo que es agresividad en personas con Alzheimer, tenemos que hablar de los trastornos del comportamiento en pacientes con Alzheimer. Dentro de los trastornos del comportamiento, que se los puede dividir en tres grupos: trastornos de conducta, trastornos emocionales y trastornos psicóticos. Eh, Tenemos distintos porcentajes. Dentro de lo que sería el trastorno de la conducta, encontramos lo que es la agitación, la agresividad, bien, que en general, en la mayoría de los casos, es verbal, y la agitación y la agresividad, que más o menos suponen entre un 70, un 60, un 50% de los pacientes de los trastornos con conductas de este tipo de pacientes. También podemos encontrar trastornos emocionales como la depresión y la ansiedad, y trastornos psicóticos o síntomas psicóticos como las ideas delirantes y las alucinaciones. Pero bueno, nosotros lo que vamos a hablar es esta sintomatología frecuente, sobre todo de agresividad, irritabilidad, más allá de la agitación. ¿Cuáles son los trastornos, hablando más que nada, los trastornos que más molestan al cuidador? Dentro de los trastornos que más molestan al cuidador tenemos la apatía, la irritabilidad, la agitación y la agresividad. Fíjense que de los cuatro primeros, dentro de los tres primeros, dentro de los cuatro primeros está la irritabilidad, la agitación y la agresividad. Bien. Después vienen los negación de la enfermedad, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, la habilidad emocional y demás. Pero siempre en conjunto con la apatía, otro síntoma muy, muy frecuente, si ustedes ven arriba de todo, junto con la agresividad, en la mayoría de los casos son el 70% de los trastornos de conducta. Bien. Ocupan los primeros lugares en lo que molesta al cuidador, y no solo al cuidador, sino muchas veces también a la familia o a los familiares. Decimos que la agitación es un estado de tensión y de ansiedad intenso, que se manifiesta como una actividad motora excesiva. Bien, muchas veces, en general, suelen aparecer en el transcurso de la tardecita noche, lo que llamamos el sundown, y el paciente puede presentar comportamientos como caminar de forma apresurada, moverse nerviosamente, y incapacidad de permanecer sentado. Bien. Otras veces puede estar durante todo el día, no solamente eh, al finalizar el día. Un episodio de agitación mantenido puede desencadenar entonces un episodio de agresividad, ya sea la agresividad verbal o física. La agitación puede desencadenarse o puede ser desencadenada por diversas causas: dolor, cansancio, puede ser mismo efectos de los medicamentos, frustración, ansiedad, demás. Como causas de agresividad la podemos dividir en tres grandes grupos, digamos. Eh, Cambios a nivel cerebral, factores ambientales que produzcan o que atenten eh, contra la armonía del paciente, y factores más personales de cada paciente. Sabemos que la agresividad en pacientes con Alzheimer puede surgir por estas tres razones, y estas tres causas, y pueden estar directamente interrelacionadas. Las causas no son exhaustivas ni exclusivas. ¿Bien? Y a menudo la agresividad en estos pacientes es el resultado de una combinación de varios factores. Entonces, vamos por una de las divisiones. Es una división teórica esto. ¿Bien? ¿Qué pasa o qué se produce a nivel cerebral que provoca que estos pacientes, o que nuestros familiares con este cuadro, con esta patología, sean más agresivos? Entonces, sabemos que el Alzheimer provoca alteraciones significativas en el cerebro y que afectan no solo las funciones cognitivas, sino las funciones emocionales de cada persona.
Estos tipos de cambios pueden ser degeneración neuronal, la muerte neuronal y la disminución de conexiones, pueden alterar el control emocional y la capacidad de razonar, y también todo lo que sería ligado a la desinhibición también por muerte neuronal o por atrofia a nivel cortical. ¿Bien? Desequilibrios químicos, la enfermedad puede afectar también la producción, ¿bien? De serotonina y dopamina, que son neurotransmisores que regulan el humor y la conducta. Y, por supuesto, daño de áreas específicas del cerebro, las áreas responsables del control de los impulsos, esto que hablábamos un poquito de las inhibiciones corticales, por los cuales vemos que los pacientes se encuentran más desinhibidos, y la regulación emocional, como la corteza prefrontal, pueden estar en estos pacientes especialmente dañados. ¿Bien? Como factores ambientales, el entorno del paciente obviamente juega un rol crucial en el manejo de su comportamiento. Algunos factores ambientales pueden ser cambios en su entorno, mudanzas, cambios en la rutina diaria, cambios en los cuidadores, estrés en el paciente o que generen estrés en el paciente, este tipo de cambios, ambientes ruidosos o caóticos. Eh, y también la falta de familiaridad, ¿bien? La presencia de personas desconocidas o lugares poco familiares o no familiares que pueden generar miedo y ansiedad en el paciente. Dentro de otro tipo de causas, que serían los factores personales, tienen más que ver con las experiencias individuales y las características personales de cada paciente que influyen también en su comportamiento. La dificultad para expresar el dolor o malestar puede llevar a las conductas agresivas como forma de comunicar el sufrimiento, la frustración, sobre todo a la pérdida progresiva de las habilidades cognitivas y funcionales, puede resultar también en una sensación de frustración e impotencia y a su vez generar agresividad. Problemas de comunicación, tanto con los familiares como con el resto de su entorno o con los cuidadores. Y antecedentes también más personales, más de su característica de personalidad. Pacientes que quizás en su momento también llevan una impronta quizás de mucho carácter, de algún trastorno asociado a la personalidad, ¿bien? O que han sido muy impulsivos durante su vida o muy temperamentales. Bueno. Dicho esto, o hablando un poco ya de las causas, vamos a hablar ahora de los tipos de agresividad que podemos tener. Bien. La agresividad en estos pacientes con Alzheimer puede manifestarse de diversas formas. Eh, y obviamente hay que reconocer estas formas, esos tipos de agresividad para poder abordarlos, ¿no? Abarcarlos. Bien. Reconocer y diferenciar los tipos de agresividad, entonces, es esencial para intervenir de manera efectiva y reducir el impacto negativo, tanto en el paciente como en los cuidadores. Bien. Porque sabemos que cada tipo de agresividad va a tener un enfoque específico para ese tipo de agresividad. No es lo mismo qué enfoque o qué respuesta vamos a dar a una agresividad verbal que a una agresividad física. Bien. Volviendo a los tipos de agresividad, podemos empezar a hablar de lo que es la agresividad verbal, que puede consistir en insultos, en groserías, pueden aparecer amenazas, pueden haber gritos y acusaciones falsas. Los pacientes, esto es importante, pueden acusar a otros de robarles o conspirar en su contra, que tiene mucho que ver con lo que vimos al principio, muchas veces de estas ideas delirantes, de tipo paranoide o tipo persecutorias, que ya nos vamos también un poco al terreno de los trastornos psicóticos asociados a este cuadro. ¿Bien? Y cuando hablamos de agresividad física, obviamente los golpes, las bofetadas, los empujones, las mordeduras y los arañazos, y también lanzar objetos a otras personas o al entorno. ¿Bien? Eh, Esto muchas veces es moneda corriente, es algo que puede estar y que puede pasar. Otras formas de agresividad, además de la verbal y la física, pueden ser de forma más indirecta, mediante conductas
disruptivas, que aunque no sean agresivas de por sí en lo que es el sentido tradicional, pueden causar estrés y preocupación a los cuidadores. ¿Bien? Resistencia a los cuidados, el negarse a recibir ayuda, asistencia o cuidado. ¿Bien? Comportamientos sexualmente inapropiados. Bien. Entonces, sabiendo esto, un poco que es un síntoma frecuente que afecta aproximadamente al 70% de los pacientes con Alzheimer, perdón, el 70% de los síntomas conductuales en los pacientes con Alzheimer, sabiendo que las causas, lo que pueden generar eh, estos cuadros de agresividad y los tipos de agresividad, tenemos que empezar a ver qué síntomas y señales de alerta nos da el paciente. Bien, esto es importante porque a partir de ahí es que nosotros vamos a tomar una decisión o vamos a actuar de una determinada manera y no de otra. Bien, entonces es importante en este sentido reconocer los síntomas y las señales de alerta que van a parecer a ese episodio de agresividad. Bien, esto es fundamental, fundamental para intervenir en tiempo y reducir el impacto negativo. Entonces, dentro de los síntomas y señales de alerta están, por ejemplo, los cambios en el comportamiento. Nosotros vemos al paciente que está un poco más inquieto, lo notamos que está un poco más agitado, que está irritable. ¿Bien? Bueno, entonces hay una forma de responder a este tipo de síntomas. ¿Bien? Ya sabemos que si está irritable, vamos a tratar de hablarle de otra manera, no confrontar. Pero bueno, ahora vamos a ver todo eso. Eh, Otro tipo de síntomas y señales de alerta son las señales verbales, el aumento del tono de voz, un lenguaje negativo, cuando el paciente dice déjame en paz o cuando dice no quiero, ¿eh? O repetirle muchas veces las mismas cosas, quizás muchas veces adelantarse y decirle algo que eh, o repetirle algo por si él no se acuerda y él lo tiene en mente. ¿Bien? Es siempre esperar, esperar al paciente, esperar eh, eh, si sabemos, por ejemplo, que el paciente, eh, si sabemos que el paciente eh, tarda un poco más en vestirse, no sacarlo a las apuradas, darle su tiempo, darle su espacio. ¿Bien? Esto tenemos que tener paciencia con este tipo de pacientes, justamente. ¿Bien? Cambios físicos también puede haber, cuando notamos que hay una cierta tensión muscular, si está sudoroso, si hay una respiración acelerada, que podemos pensar que se está empezando a agitar. ¿Bien? Bien. Entonces, también tenemos, además de todos estos indicadores que son emocionales, lo vemos en las expresiones faciales de enojo, lo vemos en el llanto, aunque a veces no encontremos una razón obvia por el cual el paciente esté llorando, y obviamente en lo que es la paranoia y la desconfianza. ¿Eh? Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Es importante por la detección temprana de todo esto. Bien, es importante ver todo esto para la detección temprana. Entonces, la detección temprana de estos síntomas y de estas señales eh, permite que los cuidadores y los profesionales de la salud, y lo mismo, la familia, puede intervenir de una manera más proactiva. Las intervenciones en este tipo de pacientes pueden incluir redirigir la atención del paciente, ¿bien? Volcar la atención hacia otro lado, ¿bien? A una actividad diferente, que sea más propicia para el paciente, que le guste más, distraerlo en estos casos, bueno, o en determinados casos, de lo que es la fuente de frustración para el paciente. Ajustar también en el entorno, crear un ambiente calmo, seguro, reduciendo el ruido, evitando cambios bruscos en la rutina. Es muy importante que el paciente eh, no tenga o mejor dicho, que tenga su rutina armada y que no sea todo caótico. Eso es muy propicio, un ambiente muy propicio para que el paciente se irrite, se torne agresivo. También utilizar técnicas de comunicación calmantes, hablar en tonos suaves y tranquilizadores, usar frases simples y claras y ofrecer siempre apoyo emocional.
Bien, bueno. En lo que es lo que nosotros decimos como recomendaciones, es intentar, sobre todo, averiguar cuáles son las situaciones desencadenantes, esto que hablamos en principio, las causas, un nuevo lugar, gente nueva, grupos grandes, ¿no? Alguna caída, alguna frustración, el cansancio, que el paciente pueda descansar las horas que tenga que descansar, que el paciente duerma cuando tenga que dormir. ¿Bien? No solicitarle al paciente tareas que estén fuera de su alcance y que el fracaso ante una actividad que antes realizaba sin problemas puede ponerlo nervioso. Esto también es importante. No. Saber cuáles son las limitaciones del paciente y empezar con tareas simples. Bien. Una vez que aparece la agitación o la agresividad, hay distintas recomendaciones también. Hablando, fíjense que no he hablado hasta ahora nada de lo que es medicación. ¿Bien? La idea de esta charla de hoy es que dejemos la medicación como último recurso cuando realmente se necesite, eh, porque sabemos que en principio ninguna medicación, no existe medicación que no tenga un efecto siquiera adverso, digamos. Entonces, hay que evitar o tratar de evitar y dejarlo para los momentos que más se necesiten o que realmente se necesiten. Entonces, cuando hablamos, volviendo a esto, cuando aparece la agitación o cuando aparece agresividad en el paciente, eh, tenemos o tenemos distintas recomendaciones. Primero, apartar al paciente de la situación que ha provocado esta reacción de enfado. ¿Bien? Ya sea distrayéndolo hacia otra cosa o si quizás está muy agitado porque hay mucha gente y demás, bueno, correr de todo ese lugar o correr del lugar o del entorno al paciente, dándole su espacio, un lugar más íntimo y obviamente más calmo. ¿Bien? Reaccionar con calma, no alterarse, mucho menos gritar, mucho menos discutir, evitar discusiones y confrontar. ¿Bien? No nos olvidemos que ante todo esto, el paciente no lo hace porque quiere, el paciente lo hace por su condición. ¿Bien? Entonces, eh, siempre preguntar si lo podemos ayudar, ¿bien? Con voz suave, siempre intentando transmitir calma, confianza, no enfrentarse, esto que hablábamos antes, no pedir explicaciones, no exigir de más, ¿bien? No hacer gestos bruscos, eh, ni cuestiones, digamos, que muchas veces, algunas veces pasa, esos gestos por detrás, ¿no? Estas cuestiones también evitarlas. Porque hace que el paciente también se irrite o se persiga aún más si es un cuadro más persecutorio. ¿Bien? La prioridad siempre va a ser su seguridad y la del enfermo. ¿Bien? Y es importante esto, que si el paciente está en peligro, hay que pedir ayuda. ¿Bien? No tenemos que dejar pasar por alto esto. Dicho anteriormente, hablando de todo lo que se puede hacer o el ambiente que hay que generar las causas que hay que tratar de identificar para poder resolver de una manera con calma, ¿no? Eh, una determinada situación, hay que saber también, bueno, que si la situación no se puede resolver de esa manera, hay que pedir ayuda. Y si es necesario, siempre que no quede otra opción, usar medicación que baje su sintomatología, su agresividad o su agitación. ¿Bien? Si se consigue tranquilidad o si se consigue tranquilizarle al paciente, hay que distraerlo con algo que sepa que es de su agrado, ¿bien? Algo familiar para él, algo que sepamos que a él le guste. ¿Bien? Si el paciente no tiene una fuerte complexión o intenta agredirlos, ¿bien? Eh, Se le puede hablar serenamente. La idea no es forcejear, en todo caso, si se puede, abrazar, ¿bien? Eh, y tratar de calmarlo, hablándole cerca del oído, ¿bien? Obviamente, eh,
previamente viendo los riesgos, ¿no? Que puede tener esto o no. ¿Bien? Eh, Siempre acuérdense, las frases tienen que ser simples. ¿Bien? Muchas veces basta con un susurro, con algo más tranquilizador. ¿Bien? Entonces, eh, es importante que recuerden que es la enfermedad la que provoca estas reacciones, lo que les dije un poco antes. El paciente no es capaz de controlar todo esto, sino que la enfermedad, ¿bien? Es parte de los síntomas de la enfermedad. Entonces, ¿cómo actúo? De vuelta, si se pone agresivo, siempre guardar la calma, ¿bien? Ponerse fuera de su alcance, ¿bien? No razonarle, evitar la confrontación, tranquilizarle, siempre tratar de calmar las aguas, buscar la causa de su agresividad, qué es lo que le está pasando, por qué está así, por qué pensamos que está así. Bien. Y recordemos, ¿en qué situaciones se pone nervioso? Apartar al enfermo de la situación o del lugar que ha provocado el enfado, reaccionar con calma y no enfrentarse a él, tocar o hablar en los momentos que se puede, inclusive, como les decía antes, abrazar, ¿bien? Al enfermo con suavidad. Bueno, hasta acá entonces la presentación. ¿Hay alguien que me quiera comentar algo?